Los objetos pueden acarrear consigo cosas que muchas veces el ser humano no está dispuesto a comprender. Algunas veces ni siquiera somos capaces de asimilar lo que tuvo que pasar por un objeto antes de llegar a nuestras manos, como lo que me pasó a mí hace algunos años. Hace tiempo que sucedió esta historia y es la primera vez que la cuento en voz alta. Espero que les agrade. Todo comenzó cuando yo tenía 26 años. No hacía mucho que me había independizado. Tenía un buen empleo de oficina y mi vida no era muy interesante que digamos, pero para mí eso estaba muy bien. Nunca había sido la clase de persona a la que le gustara destacar o llamar la atención, por lo que, por ese momento, yo creía que mi vida no podía tomar un mejor rumbo. Un día, cuando regresaba a mi casa, fue entonces cuando noté una venta de jardín. Como dije antes, no tenía tanto tiempo de haberme independizado, por lo que no tenía muchas cosas en casa. Pensé que sería una buena oportunidad para comenzar a llenar mi departamento. Si soy del todo franco, no había demasiadas cosas que llamaran mi atención. Casi todo era basura de la que el dueño parecía intentar deshacerse. Había conseguido un par de corbatas que creía que iban a ser útiles, pero fuera de eso no veía nada que pudiera servir para mi casa. Antes de irme, eché un último vistazo a una vieja mesa que parecía ser la última por ver y la que la gente menos le prestaba atención. Me acerqué a esta y pude ver que había muchos cassettes viejos y algo descuidados, lo que me hacía entender el por qué la gente no le interesaba los artículos de ese lugar. Ni siquiera creía que aún existieran aparatos para poder reproducirlos. Aún así, me envolvió un poco la nostalgia y me puse a verlos con mayor detenimiento. Estaba observándolos cuando algo llamó mi atención. En aquella misma mesa se encontraban algunas pinturas que parecían haber sido pintadas por el dueño del lugar. A lo que me refiero es que pues no tenían ni siquiera un marco. Solo se encontraban enrolladas y parecían un trabajo bastante casero. No sé si me doy a entender bien con esto, pero las pinturas no eran malas. Me puse a verlas y pensé que quienquiera que haya sido el responsable realmente tenía mucho talento. Mientras las observaba, llegué a una pintura que me llamó la atención sobre todas las demás y quedé prácticamente hipnotizado por ella. No era una pintura compleja, se trataba de lo que parecía ser una mujer. Tampoco era un dibujo hiperrealista, de hecho, era bastante burdo. Tenía un traje negro casi en su totalidad y un sombrero bastante elegante que cubría parcialmente su rostro. De hecho, solo podía verse un poco de su boca. De fondo había lo que parecía ser una granja con un granero, vacas y todo lo que podrías imaginar. Soy un gran aficionado al arte, por lo que en aquel momento me pareció una de las pinturas más perfectas que había visto. No tuve que pensarlo ni medio minuto antes de preguntarle al hombre el precio de aquella pintura. Estaba bastante ocupado con demás clientes y creo que solo por decir un precio lanzó una cifra al azar. En el momento en que me la dijo, repitió que podía bajarse un poco más. Yo nunca soy una persona que regatee y no estaba dispuesto a empezar en ese momento por una pintura. Le di lo que me pidió y volví a casa con ella. Recuerdo verla durante casi una hora completa. No sabía exactamente qué era lo que me transmitía. Solo sabía que era una muy buena pintura. No tenía ningún marco en donde colocarla, por lo que al menos esa noche no pude decidirme en qué lugar iría puesta. Fue hasta la tarde siguiente cuando tuve que ir a un supermercado para comprar un marco. Era en todo lo que podía pensar. Entonces, ese día solo pensaba en poder colgarla, en encontrar el mejor sitio para hacerlo y en cómo es que se vería puesta. No entendí esa obsesión, pero tampoco era como si pensara mucho en ella. No lo veía como algo malo ni como algo que valiera la pena recalcar. Aquella tarde, cuando llegué a mi casa con aquel marco, dejé de lado todas mis cosas para ponerlo en este, y una vez colocado comenzó una tarea que me llevó horas, y eso fue decidir en dónde colocarlo. Estuve mucho más tiempo del que me gustaría admitir pensando en dónde ponerlo, y es que cualquier lugar que pudiera encontrarle le terminaba encontrando un defecto. Intentaba pensar en un mejor sitio. Opté por un sitio en el pasillo, el cual me permitiría verlo siempre que fuera al baño o a la cocina. Pensé que sería el mejor lugar,
pero cuando lo colgué me di cuenta de que había estado intentando buscarle un lugar durante horas. Ya incluso era de noche. No podía creerlo, pero pensé que simplemente se me había ido la noción del tiempo. A veces me pasaba. Esa misma noche cené algo muy ligero y me fui a dormir. Caí rendido casi de inmediato. Nunca había tenido problemas a la hora de dormir, pero aquella noche fue diferente. Por primera vez en mi vida tuve un sueño lúcido. Todo el tiempo supe que estaba soñando. Era de esos sueños en los que todo parece tan real. Me encontraba en mi casa caminando entre los pasillos. No parecía ver nada extraño, salvo que todo parecía mucho más grande. Y es que no podía caminar mucho. Mi cuerpo no avanzaba más de unos pocos centímetros, o al menos eso era lo que se sentía. Cuando miraba al cielo no podía ver el techo, sino que había cientos de estrellas. Como decía antes, no podía caminar mucho en el pasillo de mi casa. Ni siquiera sabía exactamente dónde quería llegar, solo estaba caminando por él. Fue entonces cuando llegué al sitio donde había decidido colocar aquel cuadro. Me giré para verlo, pero en el momento en que lo hice, un escalofrío recorrió toda mi columna vertebral, y es que el cuadro se encontraba vacío. La granja, el granero, la cerca y las vacas aún permanecían ahí, pero la mujer que posaba ya no estaba. Era simplemente como si nunca hubiera estado allí. A pesar de que en ese momento todavía estaba bastante consciente de que se trataba de un sueño, no pude evitar sentirme mal por aquello. No tenía idea de por qué soñaría algo así. Intenté despertar cuando escuché pasos. Parecían los pasos de una mujer con tacones, los cuales se escuchaban acercándose a mí. De hecho, sonaban como si estuvieran caminando por toda la casa, excepto donde yo estaba. Era como si muchas personas o mujeres con tacones caminaran exactamente al mismo tiempo, sincronizadas por toda mi casa, pero yo no podía verlas. Me dije a mí mismo que era un sueño y que debía despertar. Cerré los ojos con fuerza e intentaba hacerlo, pero todos mis esfuerzos eran inútiles. Aún continuaba en aquel sueño tan extraño. Los pasos se detuvieron y pronto fueron acompañados por susurros, los cuales eran completamente inentendibles para mí. Era casi como si alguien susurrara en mi oreja, pero lo hiciera tan bajo que no lograba entender absolutamente nada de lo que decía. Simplemente se escuchaba así. Incluso en algún momento el sonido me golpeaba con fuerza, pues comenzaba a molestarme. Comencé a decirme a mí mismo que esto no podía ser real y que tenía que despertar. Estuve así tanto tiempo que de pronto pude abrir los ojos. Me encontraba en mi cama, empapado en sudor, respirando de forma agitada. Pero lo peor fue que cuando apenas estaba recuperando un poco la lucidez, vi cómo en la puerta del cuarto se encontraba parada una mujer, la cual parecía estar observándome en la oscuridad. Grité muy fuerte, golpeándome incluso la cabeza con la pared al intentar retroceder un poco. La figura simplemente se desvaneció de un momento a otro, como si en realidad nunca hubiera estado allí. Me quedé en completo silencio, en la oscuridad, aferrado a mis cobijas. Aún no sabía si aquello era real o simplemente era otro sueño. Pero luego de un rato, cuando el dolor en mi cabeza por el golpe no dejaba de molestarme, supe que era la realidad. Respiré profundamente y miré la puerta de la habitación, intentando encontrar una explicación a lo que había visto, pero no pude encontrar ninguna. Para encontrar algo de tranquilidad, me convencí a mí mismo de que aún era parte de los residuos del sueño que había tenido. Después de todo, había sido una pesadilla muy fuerte, o al menos así lo sentía en ese momento. Pensé en no hacer un gran asunto de ello, simplemente volví a dormir. Aunque debo decir que solo medio dormí el resto de la noche, pues cualquier ruido me hacía despertarme algo exaltado. Traté de lograr conseguir el sueño de forma correcta. Cuando me fui a trabajar, pasé por donde el cuadro. Todo parecía estar en orden. La mujer estaba donde debería, y me recriminé a mí mismo por siquiera pensar que algo estaba diferente. Solo era una pintura y probablemente había tenido una pesadilla bastante intensa. Una vez me entró bien en la cabeza eso,
pude dejar de lado aquellos pensamientos tontos, como pensar que la mujer de la pintura me vigilaba desde la puerta de mi habitación. Durante los siguientes 2 días todo fue un poco normal. Digo un poco porque las pesadillas no cesaban. Incluso me encontré a mí mismo comenzando a ser sonámbulo, algo que jamás me había sucedido en toda mi vida. Siempre despertaba en el mismo lugar, que era el pasillo de mi casa. Por lo tanto, las primeras noches ni siquiera prestaba mucha atención a dónde despertaba. Pero en la tercera noche me di cuenta de que, después de despertarme, era como si me quedara mirando el cuadro, y no sabía por cuánto tiempo. No quería pensar que aquella pintura tenía algo malo, pues después de todo aún me gustaba. Había algo en ella que me daba mucha calma y me hacía pensar que todo estaría bien. Pensaba que tal vez esa sensación hacía que inconscientemente deseara mirarla más tiempo, y eso hacía que me levantara para ir a verla. No era doctor ni nada parecido, pero pensaba que eso podría ser la explicación. No tenía muchos amigos. De hecho, creo que podría afirmar que no tenía ninguno. Solo hablaba cordialmente con algunos compañeros, pero nunca llegaba a contarles nada de mi vida privada. Por eso no podía decirle a nadie lo que estaba sucediendo en mi casa. Y es que no solo era sonámbulo, sino que había comenzado a escuchar pasos. Eran como tacones que podían escucharse en cualquier momento del día. También podía oír cómo algunas cosas se caían. Al principio eran cosas insignificantes, como vasos o cosas que dejaba en las esquinas. Pero a medida que avanzaban los días, comencé a notar que lo que al principio pensaba que eran accidentes, en realidad parecían ser arrojados al suelo a propósito. Pensé que tal vez podría tener ratones o algo así. Siempre trataba de tomar las cosas con la mayor lógica posible. Ya había cubierto casi toda mi casa con trampas, y pensaba que siempre y cuando mantuviera la cabeza fría y pensara con raciocinio. Así pasaron los días. Incluso comencé a adaptarme a esta nueva y extraña normalidad que invadía mi casa. Pensaba que esos pasos bien podrían provenir del exterior o de algún otro lugar. Había comenzado a atarme con una cuerda en la cama solo para asegurarme de que no iría a ningún lado. Temía caer por las escaleras o tener algún accidente estando solo. Todas esas precauciones me hacían sentir que la estadía en mi casa era un poco más normal y me daba algo de seguridad. Una noche en la oficina, unos compañeros me habían invitado a tomar unos tragos. Era viernes. Solía rechazar mucho estas invitaciones, pues no solía beber mucho, además de que siempre prefería estar solo. Pero, dado todo lo que estaba sucediendo en mi casa, me hacía desear no tener tanta prisa en regresar, y acepté su invitación. Fue una noche bastante agradable, pero siendo honesto, no voy a contar mucho al respecto. No es muy relevante para la historia. Solo diré que me pasé un poco de copas y cuando regresé a mi casa eran casi las 3 de la mañana. Como dije, estaba un poco tomado, pero no podía decir que estaba tan borracho como para no recordar nada o perder la conciencia de todo lo que pasaba a mi alrededor. Solo me sentía algo mareado y deseaba acostarme en mi cama más que nada. Pasé por el pasillo muy rápido y sin pensarlo mucho. Incluso el cuadro que colgaba en la pared lo pasé de largo sin siquiera voltear a verlo. Llegué a mi cuarto y caí rendido. Creo que no debía haber dormido más de unos 20 minutos cuando comencé a escuchar, entre sueños, los pasos de unos tacones, solo que esta vez no era como siempre. Y es que normalmente los escuchaba muy lejos o en otra habitación. Esta vez podía identificar claramente que se acercaban cada vez más a mí. Para ese momento ya estaba bastante acostumbrado a aquellos ruidos y, debido a mi estado, ni siquiera les presté atención. Me di la vuelta e intenté encontrar una posición cómoda para volver a dormir. Ni siquiera me molesté en abrir los ojos al escuchar los pasos. Pasaron un par de minutos cuando la temperatura de mi cuarto comenzó a descender bruscamente. Eso sí me pareció extraño, pues era verano y había una ola de calor. Aún así, mi habitación parecía un congelador de un momento a otro. Simplemente me tapé e intenté seguir durmiendo, pero fue entonces cuando los escuché. Los mismos susurros de aquella pesadilla que tuve la primera noche en la que traje el cuadro a casa.
Esta vez, a pesar de mi estado de ebriedad, sí podía distinguir algunas cosas. No era un murmullo aislado como yo pensaba. En serio, parecía estar diciendo algo, aunque todo esto sonaba en un idioma que, hasta el día de hoy, desconozco. Aquellos sonidos hicieron que abriera los ojos por primera vez. Estaba mareado, pero me senté en la cama intentando que mis ojos se adaptaran un poco a la oscuridad. Fue algo complejo. Me sentía muy mareado, pero quería saber de dónde venía ese sonido. Estaba bastante harto de todo lo que estaba sucediendo, y creo que el alcohol me dio el valor que jamás tendría sobrio. Le cuestioné a lo que fuera que estuviera haciendo aquellos sonidos, que dónde estaba, que saliera de una vez o, si no, que me dejara dormir. El silencio reinó por unos momentos. De hecho, incluso este silencio se sintió un poco más aterrador de lo que imaginaba. Aún así, quise contestar con valentía, diciendo que no me importaba que permaneciera en silencio. Pero antes de que pudiera decir otra cosa, vi como unas manos, o mejor dicho, unos dedos largos, comenzaron a asomar por el marco de mi puerta. Eran muy largos y parecían tener unas uñas muy grandes, o al menos eso era lo que escuchaba, pues parecía raspar la pared. Me quedé completamente congelado mirando aquella escena, cuando lentamente pude distinguir un sombrero, y luego vi cómo se asomaba la mujer de la pintura. No podía ver absolutamente ningún rasgo de su cara, pues gran parte la cubría el sombrero, además de que la oscuridad no me dejaba ver mucho de ella. Parecía vestir un vestido, y aunque no podía ver con claridad, sentí que no solo me observaba con los ojos fijos en mí, sino que también sabía que estaba sonriendo. No sabría explicar cómo lo sabía, pero lo sabía. Me miraba sin moverse. Grité, me levanté de la cama y encendí rápidamente la luz, pero con la luz ella desapareció. Incluso mi estado de ebriedad desapareció con aquella visión. No podía encontrar ninguna explicación. Sabía lo que había visto, no podía simplemente ignorarlo. No pude dormir el resto de esa noche pensando en lo que había sucedido. Cuando logré levantarme, no tenía el valor para salir del cuarto, pues pensaba que me estaba esperando afuera. Miles de pensamientos horribles se cruzaban por mi cabeza, pero llegó un momento en el que supe que no podía permanecer ahí para siempre. Tomando todo el valor que pude, salí del cuarto, solo para darme cuenta que no había nadie afuera. Todo estaba en su lugar. Incluso cuando pasé por la pintura, me di cuenta de que seguía allí, inerte como siempre. Me sentí un poco ridículo y me reí, pensando que había sido producto de los efectos del alcohol y toda la sugestión por lo que había visto, que me había hecho imaginar lo de la noche anterior. A pesar de creer esto, no quería pasar ni un día más con aquella pintura en casa. Aunque me gustaba, me generaba algo dentro de mí. Pensaba que no era suficiente para que valiera la pena vivir así. Después de todo, la pintura que había llegado a mi casa había alterado completamente el ambiente. La calma se había ido, y aunque creí que quizás la sugestión mía lo había hecho todo, pensé que debía terminar. Saqué la pintura del marco y la llevé inmediatamente a mi jardín, donde tenía un asador. Sin pensarlo mucho, le prendí fuego, pensando que de esta forma simplemente me desharía de ella para siempre. Muy equivocado estaba. Un par de meses después, encontré la pintura intacta entre mis cosas. Todo fue muy desconcertante. Estaba seguro de que la había quemado hasta convertirla en cenizas, pero ahí estaba de nuevo. Intenté tirarla y destruirla muchas veces, pero sin importar lo que hiciera, siempre volvía. Las apariciones de aquella mujer se hacían cada vez más frecuentes y agresivas. Ya no podía asumir que eran solo sueños o efectos del alcohol. Algo me acechaba por las noches. Se veía desde la puerta sonriendo, y apenas prendía la luz, simplemente se desvanecía. Fue entonces cuando pensé devolver la pintura al lugar de donde la había conseguido, pensando que de esta forma me desharía de ella. Volví a la casa donde la había comprado. El mismo hombre me recibió algo confundido, pues ni siquiera me recordaba de la venta del jardín. No sabía cómo comenzar, pero le di la pintura y le dije que ya no la quería,
que ni siquiera me interesaba el dinero, solo que ya no quería saber nada de ella. El hombre parecía extrañado, desenrolló el papel y al verla se puso muy pálido. No pude evitar preguntarle qué sucedía. Entonces me cuestionó dónde la había conseguido. Claramente le dije que la había comprado en su venta del jardín. Me pidió una disculpa diciendo que no se había percatado de lo que me había vendido. Me dijo que aquellas cosas pertenecían a su difunto abuelo y que esa pintura en especial siempre había estado en el sótano de su casa. Nunca debía salir de ahí. Según le contó su abuelo, esa pintura tenía encerrada a una bruja. No me dio muchos detalles y tampoco quise indagar demasiado. Lo último que me dijo fue que todo esto sucedió en un pueblo donde su abuelo vivía y que él, aunque no creía mucho en esas cosas, estaba seguro de algo. Mientras esa pintura estuviera en su sótano, se podían escuchar pasos como de tacones por todo el lugar. Incluso había visto la puerta moverse, como si alguien quisiera abrirla. El hombre también me aseguró que había intentado deshacerse de ella, pero sin importar lo que hiciera, siempre volvía a él. Yo ni siquiera tuve el valor para decirle que eso era lo que me estaba sucediendo. Simplemente le dije que no quería más problemas con aquella cosa, que no quería volver a verla. Di media vuelta y me fui. Jamás volví a saber de aquella pintura. Supe que el dueño abandonó la casa un año después. No estoy muy seguro de si se llevó la pintura consigo o no. Lo que sí sé es que algunas personas que llegaron a rentar la casa aseguran escuchar pasos como de tacones caminando por la casa. Algunos dicen que está maldita. Yo creo que lo que está maldita es esa pintura. Y aunque aún no puedo entender exactamente qué tiene, sé que dentro debe haber algo maligno encerrado. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.